Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les saluda Miss Jennifer y el Sistema Universal les quiere dar la bienvenida, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien en casita con su familia. Bueno, estamos aquí ya en la semana número 22 de nuestra programación que vamos a tener el día de hoy a través de nuestras videoclases. Así que primero, ustedes ya saben que nosotros tenemos el curso de química en el área de ciencia y ambiente. Así que bienvenidos, esto es química para cuarto grado de primaria. Primero vamos a repasar las indicaciones que siempre hemos estado trabajando para poder llevar nuestra videoclase de la mejor manera. Las indicaciones son las siguientes. Vamos a sacar nuestro cuaderno de ciencia y ambiente para tomar nota del tema. Vamos a detener el video cada vez que sea necesario para responder preguntas, para aclarar alguna duda o para alguna intervención que quieran tener, y como no se puede en este momento la van a apuntar en un cuadernito, en una hoja, para que el día que nos encontremos me la puedan hacer y también para poder copiar. Vamos a tener también nuestro libro en el capítulo 22 en el lado de química para poder consolidar todo lo que hemos aprendido el día de hoy a través de nuestras actividades. Entonces, estas han sido las indicaciones. Ya saben que tienen que estar ubicados en un lugar tranquilo donde puedan escuchar la videoclase atentamente. Vamos a empezar con el tema que nos corresponde el día de hoy y vamos a hablar de las unidades químicas de masa y vamos a empezar el día de hoy con la masa atómica. Vamos a hablar de qué es la masa atómica, pero antes vamos a responder esta pregunta que dice lo siguiente: ¿cómo pesamos un átomo? ¿Ustedes creen que es posible pesar un átomo? Recuerden que el átomo es la parte indivisible de la materia. Sabemos que toda materia está formada por átomos, pero ¿se podrá analizar o experimentar con un solo átomo? Como verás, será imposible. También no se podrá porque el tamaño de un átomo es extremadamente pequeñito y no puede ser medido directamente en una balanza. No es como pesar una pelota, ¿no? Que en una balanza marca tantos kilogramos. Entonces, el átomo, al ser una partícula muy pequeñita, no podríamos obtener el peso directamente y por eso se trabaja con cantidades mayores. Es la masa de un átomo medida en UMA. Cada vez entonces que nosotros queramos hallar la medida de un átomo va a ser en UMA. ¿Y qué significa Miss UMA? Viene a ser la unidad de masa atómica. U de unidad, M de masa y A de atómica. Entonces, ¿cuál es la medida de un átomo? La UMA. Esa es la abreviación en el sistema internacional. Entonces, ¿cómo se mide un átomo? ¿Cuál es la unidad? La UMA, no lo olviden. Ahora, como hemos visto, no es posible pesar un átomo. Entonces, se le tiene que dar otra forma de medirlo, ¿verdad? Entonces ya hemos visto qué es la UMA y vamos a ver a continuación qué es la UMA. La UMA, que es la unidad de masa atómica, se define como la duodécima parte de la masa de un isótopo de carbono, que tiene, por ejemplo, el carbono a menos 12. Y vamos a ver que la fórmula es una UMA es igual a la udécima, como vemos ahí, parte de un isótopo. Es decir, acá yo tengo 12 cuadritos y solo está pintado un cuadrito. Miren, ahí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuadritos. Entonces, una UMA será la duodécima parte, o sea, solo una, la que está pintada. Entonces, tenemos el ejemplo del carbono. El carbono
tiene un peso de 12 UMAs. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la UMA? La unidad de masa atómica sería 12. Esto ya está establecido de acuerdo a las mediciones que se han hecho y se han establecido dentro de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, lo único que nosotros tenemos que aprender para tener presente siempre la masa atómica sería lo establecido ya en la tabla periódica que les voy a mostrar a continuación. Entonces tenemos por aquí, antes de eso, 3 isótopos de hidrógeno con el que se trabaja. Tenemos el protio, que es el más ligero, y tiene, como ven ahí, tiene al hidrógeno y tiene numerito de 1, 1. Tenemos el hidrógeno ahora que presenta 2 y 1, que va a llamarse deuterio. Y tenemos al tritio, que es el hidrógeno y tiene 3, 1. Ahora vamos a ver cómo es que se forma esto. Veamos la imagen. Tenemos un círculo azul con carga positiva, que es el protón. Y tenemos al neutrón, el de color naranja. El de color verdecito va a ser el electrón. ¿Listo? Entonces tenemos en la primera imagen donde está el protio que tenemos un protón, no hay neutrones. En cambio, en el deuterio tenemos un neutrón y un protón, lo cual forma 2, ¿verdad? Que sería el 2 que está en el deuterio. ¿Y el 1 de qué es? El 1 es del electrón. Sí, lo mismo sucede en el protio. En el protio tenemos el hidrógeno y tenemos 1, 1. 1 viene a ser el protón y el otro 1 que vemos abajo viene a ser el electrón. En la tercera imagen tenemos aquí al tritio y tenemos la presencia de 2 neutrones y un protón y un electrón. Entonces, en el tritio tenemos 2 neutrones más un protón nos da 3. ¿Verdad? Ese es el 3 que tiene la H. Y aquí lo podemos observar igual. En el primero, que es el protio, tenemos un protón y un electrón. En el deuterio tenemos un protón más un electrón y un neutrón. Y ahí se ve los 3 en la imagen. Y en la tercera tenemos los 2 de azules, que viene a ser el neutrón, más un protón, ¿verdad? Y viene a ser el 3 que tiene ahí el hidrógeno y el electrón que está presente también. Entonces es así como están los isótopos del hidrógeno. Recuerden, son 3 con el que se trabaja: el protio, el deuterio y el tritio. Ya saben, el protio tiene un protón y un electrón. El deuterio tiene un protón más un neutrón que forman 2 y un electrón. El tritio tiene 2 neutrones y un protón, en total 3, y el 1 viene a ser del electrón. ¿Listo? Ahora veamos la tabla periódica que tenemos aquí. Nosotros vemos ahí a los números atómicos, que es, en el caso del hidrógeno es el 1, en el caso del helio es el 2, en el caso del litio es el 3. Pero no lo confundamos con la masa atómica que estamos viendo, que vendría a ser, por ejemplo, ahí vemos que el hidrógeno tiene 1.008, que lo vemos ahí. Eso es lo que estamos estudiando ahorita. Y vemos que todos los elementos químicos tienen esto. Se redondea, como es 1,008, se redondea a una UMA. Por ejemplo, si después del punto encontramos que sería 5 o pasa el 5, entonces lo vamos a considerar con el siguiente número. ¿Listo? Eso es cuando pasa.
Por ejemplo, vemos al boro que está ahí, tiene 10.81. En este caso sería 11 porque está pasando del 5. Ahora veamos los siguientes ejemplos. Como les mencioné, aquí tenemos el boro. Su número atómico es 5. Recuerden que la tabla está ordenada según los números atómicos, pero su masa atómica es de 10.811. Entonces, la masa atómica sería 11. Ahora tenemos al carbono. El carbono tiene un número atómico de 6. ¿Sí? El número másico, el número o la masa atómica viene a ser 12,00111. ¿Listo? Entonces es así como se obtiene el número másico. Ahora tenemos al sodio y ahí tiene 11, sería su número atómico, y la masa atómica sería de 22.990, lo cual sería 23, redondeándolo en UMA. Tenemos el caso del oxígeno, que sería su número atómico 8 y su masa atómica de 15.999, entonces ya sería 16. En el 13, que es el aluminio, tenemos ahí número atómico 13 y su masa atómica sería de 26.982. Como está pasando el 5, entonces diríamos 27. Tenemos al carbono, que lo explicamos nuevamente, que sería 6 su número atómico y su masa atómica sería de 12.011, redondeando sería 12 UMA. ¿Listo? Esos son los ejemplos. Ahora veamos lo siguiente. Dentro de la tabla periódica, los más resaltantes tenemos ahí al sodio con 23 UMA, potasio con 39 UMA, al aluminio con 27 UMA, al hierro con 56 UMA, al calcio con 40 UMA, al azufre con 32 UMA. ¿Sí? Estos están establecidos en la tabla periódica. También recordemos con los que más se trabaja, que son su masa atómica. Tenemos al carbono de 12 UMA, al hidrógeno de 1 UMA, al oxígeno de 16 UMA, como hemos visto, al nitrógeno de 14 UMA. ¿Listo? Entonces ahora vayamos a nuestra ficha de aplicación para demostrar todo lo que hemos aprendido. A ver, ya sabes que primero resuelves tú y luego verificas las respuestas. Tenemos la primera pregunta que dice lo siguiente. La masa atómica de los átomos es medida o expresada en... Ustedes saben que es UMA, ¿verdad? Unidad de masa atómica. Pregunta número 2. Unidad de masa atómica es... Y ahí justamente UMA, ¿verdad? Pregunta número 3. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? Recuerden que el hidrógeno es el primer símbolo de nuestra tabla periódica, es el primer elemento y tenía su número atómico 1. Y también vimos que tenía una masa atómica de 1 UMA. Pregunta número 4. ¿Cuál es la masa atómica del carbono? Lo vimos al carbono, ¿verdad? Tenía una masa atómica de 12 UMA. Pregunta número 5. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? Y eso lo vimos también. Tenía 16 UMA. Pregunta número 6. ¿Cuál es la masa atómica del nitrógeno? Y también lo vimos, ¿verdad? Era 14. ¿14 qué? 14 UMA.
En la pregunta número 7 dice, ¿cuál es la masa atómica del carbono y oxígeno respectivamente? Entonces buscamos del carbono, ¿cuánto era? Era 12. Entonces ahí hay la clave, ¿verdad? Y el oxígeno respectivamente tenía 16. ¿Listo? Entonces, ahora, la pregunta número 8 dice lo siguiente. Escribe el nombre del isótopo que tiene el hidrógeno que tiene 1,1 y ese era el protio. En la pregunta 9 dice, escribe el nombre del isótopo de hidrógeno que tiene 2, ¿sí? Y ese sería el deuterio. En la pregunta 10 dice, ¿cuál es la unidad que expresa la masa de los átomos? Pues es la UMA, ¿cierto? Entonces, ahí está nuestra ficha que está ya, le hemos respondido. Recuerden por favor sobre estos que se van a trabajar constantemente y se van a preguntar, que es el caso del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y también si queremos saber un poco más, tenemos que ver nuestra tabla periódica. Aquí dice toda la masa atómica de todos los elementos químicos que tiene la tabla periódica. Recuerden también no confundirlos con el número atómico. El número atómico es cómo está ordenada nuestra tabla, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 va subiendo hasta el 118. Entonces, esto viene a ser el número atómico. Y también recuerden que muchos, mira, si ustedes observan bien, por ejemplo, tenemos al litio, que está debajo del hidrógeno, ¿sí? Y si nosotros vemos el litio, podemos ver que tiene 3 de número atómico y de masa atómico tiene 6,94. Esto es decir, 7. Entonces, están relativamente el doble. Por ejemplo, tenemos el caso del berilio, que está al costado. Tiene 4 de número atómico. Y si vemos, tiene 9,0122, lo cual es 9 UMA. Entonces, más o menos, tienen el doble o uno más o uno menos. Entonces, el rango de masa atómica está así. Y lo podemos observar en todos, en la mayoría de los elementos, en casi todos. Por ejemplo, el caso del magnesio tiene 12 de número atómico y tiene 24 UMA. ¿De qué? De masa atómica. Tenemos al sodio que tiene 11 de número atómico, tiene 22,990 que se redondea a 23 UMA. Entonces la mayoría presenta el doble. Miren, el caso del helio tiene 2 y de masa atómica sería 4. Sí, muchos son el doble. Miren, el nitrógeno tiene 7 de número atómico, 14 de masa atómica. Más o menos el doble, ¿verdad? Entonces, esta es una característica muy importante que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, estos son los ejemplos que ya hemos visto. Hemos visto también los más usados y han resuelto la ficha de aplicación con mucho éxito. Entonces, yo ya me paso a despedir. Repasen mucho este tema, solo es cuestión de observar, ¿sí?, nuestra tabla periódica. Nos vemos, la tabla periódica está disponible, la que he mostrado en la web, entonces la podemos buscar en internet como masa atómica de los elementos químicos en la tabla periódica y ahí les va a salir muchos diseños con muchos colores, pero las masas atómicas son las mismas. Entonces nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao.